por otra en ascenso. De este tema y más a profundidad hablamos hoy con el profesor Iván Gatón, como siempre, que viene a dar su cátedra a 55 minutos. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Siempre es un placer tenerlo aquí. Gracias por venir miércoles. Gracias a ustedes. Bueno, el esbozo que usted hacía forma parte de una reflexión que publicara el periódico Diario Libre en el día de hoy. De su artículo. Sí, es un pronóstico geopolítico con relación a este año que discurre. Lo escribimos para el mes de diciembre. Y ahí estaba incluido el tema de Ucrania, pero no pensaba que lo de Ucrania iba a ser tan rápido. Pero lo que sucede es que este tipo de análisis de perspectivas geopolíticas lo que permiten es adentrarse en las entrañas de ese monstruo que son los intereses que tiene el planeta. Entonces ahí tenemos la tensión de China con Estados Unidos. Lo que sucede en Ucrania también tiene una implicación con China, porque el eje ruso-chino está tratando de establecer un nuevo orden mundial. Es una especie como de... Un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Hoy, a propósito de un trabajo que estoy haciendo en paralelo, he escuchado esa frase como 8 veces en personas distintas. Hoy yo he hablado como con 17 personas y por lo menos 8 me han dicho en algún momento esa frase. Un nuevo orden mundial. Es un orden que podríamos decir, utilizándolo más académicamente y más kissingeriano, sería un orden neo-westfaliano. Es decir, eran normas que teníamos en el mundo de esa Guerra Fría, que es las normas del derecho internacional, que las vimos reflejadas a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas, y donde lo que contaba era el derecho internacional. Ahora estamos viendo un mundo de hombres fuertes, de estados más autocráticos y que la democracia entonces cede. Las reglas, el orden en cuanto al derecho internacional no se toman en consideración. Y esto, por supuesto, tiene una relación muy íntima con esos cambios que se dieron por los errores que cometió el mundo transatlántico. Entonces, ese eje del mundo occidental que está siendo desplazado demográficamente y también que está siendo desplazado económicamente, permite una nueva reconfiguración del mundo. Por ejemplo, cuando vemos China, decimos, pero bueno, es que China es una potencia mundial. Pero cuando vemos India, India es una potencia mundial. Pero no estamos hablando de países europeos. De los países que vamos a ver en el futuro con mayor incidencia o con mucha incidencia es Alemania. Después Francia está siendo desplazada. Entonces, el orden que el mundo tenía ahora se desplaza porque en ese multilateralismo de las relaciones internacionales cuentan estos aliados: China, Rusia e Irán. Me ha surgido una pregunta a lo largo de todas las veces que me ha mencionado lo mismo en el día de hoy. ¿Quién o quiénes deciden que se construya un nuevo orden mundial, o que se cree, o que se geste, o que se coordine un nuevo orden mundial? Eso implica muchos pasos y además implica un tiempo que no es inmediato. Estamos hablando de años para que se construya un nuevo orden mundial. ¿Cómo se decide? Lo que sucede es que... ¿O se va dando de una manera natural? Se va dando de una manera que usted casi no se va dando cuenta. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial implicaron que Francia e Inglaterra, que eran las dos grandes potencias europeas, fueran desplazadas por Estados Unidos. Pero luego, cuando comienza el proceso de descolonización, Estados Unidos y Rusia, que son los dos países que marcan el periodo desde 1948 hasta 1989, que cae el muro de Berlín, vemos entonces que los rusos colapsan y viene la implosión de la URSS. Entonces luego viene Estados Unidos en un periodo de hiperhegemonía y ahí viene la guerra de Irak,
bueno, vino lo del 11 de septiembre, la invasión a Afganistán. Entonces ahí nos damos cuenta cuando viene el problema de Wall Street y los hedge funds, cuando colapsa la economía de Estados Unidos y también la de Europa, que, oiga, pero nos dimos cuenta que Estados Unidos le estaba cogiendo dinero prestado a China. Entonces como que nos despertamos y nos dimos cuenta. Que en el inconsciente de la gente eso era como contraproducente, pero se da. Sí, pero entonces... Porque hay diferentes tipos de diferencias. No necesariamente hay diferencias económicas donde hay diferencias políticas. Sí, pero se da el hecho de que Estados Unidos se convierte en un deudor de China, se da el hecho de que una élite política estadounidense se dedicó a hacer negocios también. Y si eso es en Estados Unidos, que cometen fraude contra la gente, ¿qué no será en países en vías de desarrollo? Entonces ese proceso en la historia uno se lo encuentra largo, porque eso se va sedimentando. No nos dimos cuenta que los chinos hacen proyectos a 50, a 60 años, y cuando Estados Unidos viene a darse cuenta, China le ha tomado África completo, pero ya le ha tomado parte de América Latina, pero ya le ha tomado parte de Europa. Entonces usted dice, ¿cómo que le ha tomado parte de Europa? Sí, pero todo esto se da en el largo plazo. Yeltsin estaba en el poder en Rusia a principios de los años 90, pero nadie pensó que Putin iba a reforzar a una Rusia que estaba débil. Y eso ocurrió en los últimos 20 años. Entonces hoy Rusia, que era un país que las esperanzas de vida en los años 90 bajaron a 10 años, y que esa Rusia que estaba con unos niveles de criminalidad muy altos, llegó un Putin que aumentó la clase media en 50 millones. Y eso reforzó a Putin. Claro. Entonces, todo esto se va dando en la dinámica económica. Por ejemplo, recuerden ustedes, hubo una guerra que fue la franco-prusiana en el siglo XIX, que era la pugna entre Inglaterra y la pugna entre los alemanes. Entonces, en esa pugna, cuando vencen los alemanes a los franceses, luego tenemos lo que se conoce como el Congreso de Berlín. Las grandes potencias dicen, pero yo necesito materias primas, y se sientan en Berlín, y los alemanes dicen, bueno, pero yo quiero que tú me des este territorio aquí, y yo quiero que tú te comas esto, yo me tomo aquello. Pero todo eso lo que fue creando entre ambos, lo que se llamó un periodo de paz armada. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, el tema era económico, y el principal inconveniente que había allí era que el carbón, que era la principal fuente de energía, ya iba a ser cambiado para utilizar el petróleo. Y cuando Inglaterra decide utilizar el petróleo, que eso lo hace Winston Churchill, lo primero que dice, voy por el Imperio Otomano. El colapso del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial tiene que ver con una Inglaterra que es la que se queda con los pozos de petróleo. Entonces ahí vemos que esa reconfiguración que se da en el mundo se fue dando poco a poco, no se da de inmediato, pero cuando despertamos, todavía hoy en el petróleo, una de las grandes empresas como la British Petroleum es inglesa. Entonces todo se va determinando por el tema económico, por eso la geopolítica va muy de la mano de la geoeconomía. Entonces, el mundo en el que nos encontramos hoy existe lo siguiente: nunca antes, en los 500 años que tiene ese proceso que ustedes conocen como modernidad, los europeos se habían quedado detrás en eso que, según Ortega y Gasset, le dio a los europeos la oportunidad de hegemonizar el planeta. ¿Y qué era? La ciencia. Hay convergencia tecnológica. Es decir, esos países que mencionamos, como Turquía, como Irán, como la propia China, como el caso de India, no se quedaron detrás tecnológicamente. Entonces, ese mundo, esos países en vías de desarrollo están en convergencia tecnológica, pero hay un elemento, y es que entonces existe una divergencia demográfica. La divergencia demográfica es que mientras en Europa por cada 6 asiáticos hay un solo europeo, usted dice, pero ¿y el futuro del mundo para dónde va? Bueno, el futuro del mundo, como lo decía Hillary Clinton, está en el Asia, porque en el Asia va a estar la mayor parte de la población mundial. Y eso es lo que analizamos en ese trabajo que publicamos hoy, agregándole un elemento, es el calentamiento global. Todos los presupuestos
de los gobiernos del planeta se están viendo afectados. ¿Por qué se ven afectados? Porque tienen que invertir o en huracanes o en nevadas, por ejemplo, como ha sucedido en Europa, en países que no habían grandes nevadas en ciertas épocas del año, entonces acontecen ese tipo de nevadas, por inundaciones, países que, por ejemplo, en la zona del Pacífico, que tendrán que buscar dónde mudarse. El elemento del cambio climático, ustedes lo pueden ver reflejado, cómo hay huracanes que han llegado a Nueva York, donde antes a Nueva York no llegaban los efectos de un huracán. Entonces, todo esto sumado a un mundo que ahora tenemos que hablar del espacio cibernético. Entonces, en el espacio cibernético, usted escucha que Estados Unidos dice que Donald Trump fueron los rusos que le ayudaron a ganar. Entonces usted dice, pero es verdad que existe un espacio en el mundo tecnológico, porque ya todo se hace a través de la tecnología. Entonces, esto es el mundo en el que nos encontramos, donde desgraciadamente para nosotros es un cambio de época de la humanidad, y cuando existe un cambio de época de la humanidad, entonces hay angustias, incertidumbres. Fíjense en algo. ¿Cuál es el país más desarrollado del planeta? Es Estados Unidos. Pero ¿sabían ustedes que hay supermercados en Estados Unidos donde faltan alimentos? ¿Sabían ustedes que en 40 años Estados Unidos tiene la mayor inflación del planeta? ¿Es solamente República Dominicana? ¿Es solamente Europa que está sufriendo los efectos de la inflación? ¿O que hubo países como el nuestro que calculó en su presupuesto nacional que el costo del barril del petróleo en el presupuesto se iba a poner a $62? Sin embargo, por la situación en Ucrania ya aumentó a 90? Eso va a ser un efecto directo a la canasta familiar. Pero si tomamos la crisis de los contenedores, que la logística del comercio mundial se vio afectado y que eso tiene su génesis en la COVID-19, que todavía no hay una luz al final del túnel. Eso es parte de lo que nosotros expresamos en este trabajo, como la propia COVID-19 es un acelerador de procesos que estaban en marcha, y como casi todos los países del eje transatlántico, después de 500 años, digamos así, de ser el centro del planeta, estamos en un espacio en el cual estamos siendo desplazados, y ya lo había expresado la administración Obama, tenemos que movernos hacia el Asia. Así como hace 500 años, el Atlántico, el eje transatlántico se convirtió en el centro del planeta, que ustedes ven los mapas, y en el mapa primero se ve el meridiano de Greenwich, vemos a Inglaterra, vemos la zona de Europa. Ahora, cuando usted vaya a ver un mapa, van a ver que en el centro del mapa, desde el Asia, quien está en el centro es el Reino del Centro. El Reino del Centro es el nombre de China. ¿Y quién está en los laterales? Están los países europeos. Es decir, que estamos en un mundo post-occidental, con un elemento, Yulisa, que es bueno hacerle aclaración a la gente. Según algunos sociólogos, cuando en 500 o en 1000 años o 300 años se evalúe lo que nosotros estamos viviendo y lo que hemos vivido en los últimos 500 años, se hablará del impacto de la civilización occidental en todo el planeta. Porque evidentemente las ciencias, los adelantos fueron europeos, e incluso hasta la sensibilidad artística. Porque vemos, por ejemplo, en China, que ahora hay 40 millones de niños chinos aprendiendo a tocar piano después que Mao prohibió ese instrumento burgués que era el piano. Pero ¿a quién tocan? Tocan a Haydn, tocan a Mozart. Es decir, que la sensibilidad es hasta cierto punto europea. Es el impacto espiritual también, el impacto político, porque la democracia no deja de ser un referente. El otro referente es el libre mercado. Solamente algunos occidentales despistados piensan en planes quinquenales, como refieren sociólogos de prestigiosa reputación. Solamente gente que se quedaron detrás no reconocen que el propio régimen chino se ha desarrollado utilizando el capitalismo. Gracias, profesor Gatón. Siempre hay que hacer silencio para dejarlo que usted dé su charla, porque eso es